amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Este video es cortito, ya que hoy es jueves de puntadas y solamente les voy a indicar una muestra. Es el punto espiga a 2 agujas, muy fácil de hacer, así que manos al tejido. Para tejer esta muestra yo tengo esta lana jazmín color rojo y un par de agujas número 5. Vamos a empezar montando 20 puntos de esta forma, ¿sí? Hacemos el nudito de inicio como si fuéramos a tejer a crochet, pasamos la aguja, la apretamos un poquito. Es más fácil para mí montar los puntos de esta manera. Desperdiciamos menos hilo y es más rápido también. Entonces pasamos por el punto, lazada y montamos a la aguja, lazada, sacamos y montamos a la aguja, lazada, sacamos y montamos, lazada, sacamos y montamos, y así vamos a tener 20 puntos. Ya están mis 20 puntos y ahora vamos a empezar. Por regla general ya saben ustedes que el primer punto de la primera vuelta siempre se teje. Entonces vamos a tejer el primer punto del borde, que sería derecho. Luego voy a tejer los 2 puntos juntos, hago mi lazada, saco y suelto el primer punto y el otro se queda para tejerle con el que viene. 2 puntos juntos, lazada, saco y se va el punto y este se queda. Dos puntos juntos, hago lazada, saco y se va el primer punto y el otro de lado se queda. Deben tener un poquito de paciencia porque esta puntada es apretada, ¿sí? Y hay que tenerle, hay que cogerle el tino y nos sale de maravilla. Este punto es muy elegante para cualquier prenda que ustedes quieran tejer. Vamos 2 puntos juntos, lazada, saco el punto y el otro se queda. Dos puntos juntos, hago lazada, saco y el otro punto se queda, y así terminamos esta vuelta de esta manera. Está ya mi vuelta y me he quedado con los 2 puntos del final. A esos les voy a tejer igual, juntos, saco la lazada, suelto el uno y el último que se queda solito lo tejo al derecho. Sí, ahora vamos por el revés. Yo al punto revés siempre lo tejo de esta forma, de abajo y paso el hilo, de abajo y paso el hilo, pero en este punto no lo voy a tejer así, lo voy a tejer de otra forma para que se pueda ver bien la espiga, cómo queda el modelo. Entonces el primer punto lo paso sin tejer, voy a tomar los 2 puntos juntos y por encima el hilo lo paso por encima, paso la lazada, suelto el un punto y el otro se queda para tejerlo con el de al lado, así. Paso el hilo por los 2 puntos,
Con cuidado voy a soltar solo el uno y queda el otro. Tejo los 2 puntos, paso el hilo. En la parte del revés van a tener un poquito de paciencia, amigas, ¿sí? Suelto el punto y dejo el otro por encima, ¿sí? Paso, suelto con cuidado el punto y el otro se queda. Así. Suelto el punto y el otro se queda. Suelto el punto y el otro se queda. Y así debemos tejer toda esta vuelta. Ya he tejido toda la vuelta al revés y me quedan los 2 últimos puntos. Asimismo, voy a tejer los 2 juntos. Hago la lazada, suelto el primer punto y el otro que queda solito lo voy a tejer al derecho, pero cruzando el hilo para adelante y lo tejo al derecho. Todas las vueltas que ustedes hagan van a ser así, tal como les he indicado, dependiendo la prenda que vayan a hacer. Sí, ahora yo les voy a tejer un poquito más para que ustedes vean cómo queda el punto, cómo queda el modelo. El primero, que es derecho, no se teje. 2 puntos juntos, hago la lazada y suelto el punto. 2 puntos juntos, hago mi lazada, saco y suelto el punto. 2 puntos juntos, lazada, saco y suelto el primer punto y el otro lo dejo. Así. Así, amigas. Tejen. Esta puntada es muy elegante. Pueden ustedes tejer sacos, gorros, en fin, la prenda que ustedes deseen. Lo que sí les voy a recomendar es que, como es una prenda apretada, les va a gastar un poco más de hilo de lo normal. Entonces, digamos que si ustedes necesitan para un saco y en el saco utilizan unas 6 madejas, yo les aconsejo que compren unas 4 más, porque es preferible que les sobre para algún otro trabajo antes que les falte. A veces uno compra el hilo y resulta que vas al almacén y ya no hay ese tono. Te venden uno parecido pero ya no es el mismo. Entonces preferible compra un poquito más de lana porque este punto es apretado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también es recomendable para este punto que utilicen siempre una aguja más gruesa de lo recomendado para tejer la lana que vas a usar. Por ejemplo, ahorita, bueno, yo estoy usando el número 5. Esta lana es un poco gruesita, ¿sí? Entonces, si te recomiendan tejer con un número 3 o 4, tú aumentale el número de grosor de la aguja para que te salga mejor el punto y para que consumas menos lana. De ahí el punto es muy hermoso, es muy elegante. Y un saco, un cardigan te va a quedar precioso, ¿sí? Todas las vueltas van a ser lo mismo, no va a variar absolutamente nada. 2 puntos juntos, saca el punto y el otro se queda. Lazada, saco el punto y el otro se queda. Así. Es bien facilito este punto, amigas.
saco el punto, el otro se queda, lazada, saco el punto, los dos últimos los tejemos juntos, saco el uno y el último se queda solito y lo tejo al derecho. Miren amigas, he tejido unas vueltas más para que ustedes vayan viendo cómo queda esta puntada bonita. Nos quedamos en la parte derecha y voy a hacer una vuelta más al revés. ¿Sí? Entonces, el primero lo paso sin tejer, tomo dos puntos juntos, paso el hilo, saco un punto y el otro se queda para tejer con el que viene. Dos puntos juntos, paso el hilo, suelto este punto y voy al siguiente. Suelto el hilo, voy al siguiente punto. Suelto el puntito y este se queda. Siempre van a ir soltando un punto tejido y el otro se queda para ser tejido con el que viene. Sí, así terminamos la vuelta. Voy ya terminando mi vuelta. ¿Sí? Dos puntos juntos, saco el uno que está tejido y queda el otro. Dos puntos juntos, saco el que está tejido y queda el otro. Me quedan los dos últimos y esos los tejo igual. Dos puntos, saco el uno y el que queda solito, paso para adelante el hilo y lo tejo al derecho. ¿Sí? Y así va quedando nuestra puntada. Les dejo entonces de tarea para que repasen y hagan la prenda que más les guste. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que este punto es muy fácil? Pues es cuestión de cogerle el ritmo y de ahí ustedes lo van a hacer rapidito. La parte del revés es un poquito más trabajosa, por lo que el punto es un poco apretado. Pero si ustedes lo repasan les va a salir súper bien y van a hacer cualquier prenda con este punto. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. No se olviden de suscribirse activando la campanita para que cada martes, jueves y sábado les llegue la notificación de mis videos. No les canso más y nos vemos el sábado de manualidades. Bye.